La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas de la vieja casa de campo, mientras Esteban Morales, un hombre de 78 años, permanecía de pie en el umbral de la puerta principal, empapado hasta los huesos. Sus manos temblorosas sostenían una maleta desgastada que contenía todo lo que le quedaba en este mundo: 2 mudas de ropa, una fotografía amarillenta de su difunta esposa y un diario de tapas de cuero gastado por los años. Detrás de él, su hijo mayor, Ricardo, lo miraba con los brazos cruzados y una expresión de frialdad que helaba más que la tormenta del exterior. «Ya te dije que no puedes quedarte más aquí, papá. Necesitamos el espacio para nuestra familia. Búscate otro lugar donde vivir», le dijo Ricardo con un tono tan cortante como el viento helado que entraba por la puerta abierta. Su esposa, Mónica, observaba la escena desde el sofá de la sala con indiferencia, sin siquiera levantar la vista de su teléfono móvil. Los nietos de Esteban jugaban en el piso de arriba, ajenos al drama que se desarrollaba en la planta baja, o quizás ya acostumbrados a ver a su abuelo como un estorbo en su propia casa. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. El anciano sintió que las piernas le temblaban, no solo por el frío que calaba sus huesos, sino por el dolor punzante que le atravesaba el pecho. Esta era la casa que él mismo había construido con sus propias manos hacía más de 40 años, ladrillo por ladrillo, viga por viga, durante los veranos sofocantes y los inviernos implacables. Cada rincón de esa propiedad guardaba el sudor de su frente, los callos de sus manos y los sueños de una vida mejor para sus hijos. Y ahora, ese mismo hijo lo echaba como si fuera un intruso, como si jamás hubiera existido vínculo alguno entre ellos. Esteban dio media vuelta sin decir una palabra más. Ya no tenía fuerzas para discutir, para rogar por un poco de dignidad y compasión. Había aprendido a través de los meses anteriores que las súplicas solo traían más humillación. Caminó bajo la lluvia torrencial, alejándose de la casa que había sido su hogar, su refugio, su orgullo. El camino de tierra se había convertido en un lodazal resbaladizo, y cada paso le costaba un esfuerzo monumental. A lo lejos, las luces de la casa se apagaron una por una, como si con ello se cerrara también el último capítulo de su vida junto a su familia. La historia de Esteban Morales era la de un hombre común que había dedicado cada día de su existencia al bienestar de los suyos. Nacido en un pequeño pueblo llamado San Jacinto, en las montañas del interior, había conocido desde niño el significado del trabajo duro. Su padre, un campesino de manos curtidas y corazón noble, le había enseñado que la tierra no mentía: lo que siembras, cosechas. Y el joven Esteban había sembrado mucho. A los 20 años se casó con Carmela, una mujer de sonrisa dulce y mirada clara que se convirtió en el amor de su vida. Juntos tuvieron 3 hijos: Ricardo, el mayor, seguido de Elena y el pequeño Tomás. Los primeros años fueron difíciles. Esteban trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, primero como jornalero en las fincas vecinas, luego como albañil en la ciudad más cercana y finalmente como capataz en una empresa de construcción. Cada centavo que ganaba lo guardaba con devoción religiosa, pensando siempre en el futuro de sus hijos. Quería que tuvieran lo que él nunca tuvo: educación, oportunidades, una vida más fácil. Carmela cosía ropa para las familias adineradas del pueblo y cultivaba un pequeño huerto detrás de la casa alquilada donde vivían. Entre los dos, con sacrificio y amor, lograron sacar adelante a su familia. Cuando Ricardo cumplió 15 años, Esteban tomó la decisión más importante de su vida. Con los ahorros acumulados durante años de privaciones, compró un terreno en las afueras de San Jacinto, un pedazo de tierra fértil con vista a las montañas. Allí, con sus propias manos y la ayuda de algunos amigos, comenzó a construir la casa de sus sueños. No era una mansión, pero era sólida, amplia y acogedora.
Carmela eligió el color de las paredes, plantó rosales en el jardín delantero y bordó cortinas para cada ventana. La familia se mudó a esa casa cuando Ricardo tenía 18 años, y fueron, sin duda, los años más felices de la vida de Esteban. Pero la felicidad, como descubriría más tarde, es tan frágil como el cristal. Carmela falleció de un infarto repentino cuando apenas tenía 60 años. El anciano recordaba ese día como si hubiera sido ayer. Había llegado a casa después del trabajo y la había encontrado en el jardín, tendida entre sus amados rosales, con una expresión de paz en el rostro. Algo dentro de Esteban se rompió ese día y nunca volvió a ser el mismo. Los hijos, ya adultos y con sus propias familias, acudieron al funeral, pero pronto regresaron a sus vidas ocupadas en la ciudad. Solo Ricardo, el mayor, decidió quedarse en San Jacinto, argumentando que alguien tenía que cuidar del viejo. Al principio, la convivencia fue tolerable. Ricardo trabajaba en una oficina administrativa en el pueblo y su esposa Mónica se dedicaba a las compras y a las redes sociales. Tenían 2 hijos adolescentes que pasaban la mayor parte del tiempo encerrados en sus habitaciones con sus dispositivos electrónicos. Esteban se ocupaba de mantener la casa en orden, de cuidar el jardín que Carmela tanto había amado, de preparar las comidas. Se sentía útil, necesitado, parte de algo. Pero con el paso de los meses, la dinámica cambió de manera drástica. Ricardo comenzó a tratarlo con impaciencia, con irritación. Le molestaba que el anciano pusiera la televisión muy alta porque su audición había empeorado. Le molestaba que caminara despacio por la casa, que olvidara dónde había puesto las cosas, que repitiera las mismas historias del pasado. Mónica se quejaba constantemente de que la casa era pequeña, de que necesitaban más espacio, de que tener al abuelo allí limitaba sus planes de expansión. Los nietos habían aprendido a ignorarlo por completo, como si fuera un mueble más, una sombra que se movía por los pasillos sin importancia alguna. Las cosas empeoraron cuando Ricardo descubrió que Esteban aún tenía la escritura de la propiedad a su nombre. Una noche, durante la cena, el hijo le planteó la situación con una frialdad calculada. «Papá, sería más práctico que traspasaras la casa a mi nombre. Total, yo soy quien vive aquí, quien la mantiene, quien paga los servicios. Tú ya estás muy mayor para preocuparte por esas cosas». El anciano había sentido una punzada de alarma en el pecho, pero la confianza en su hijo pudo más que la cautela. Después de todo, Ricardo era su sangre, el niño que había cargado en brazos, al que había enseñado a andar en bicicleta, a quien había pagado los estudios universitarios con el sudor de su frente. Así que Esteban firmó los papeles, fue al notario del pueblo, acompañado por Ricardo, y transfirió a la propiedad. El notario, un hombre mayor llamado don Arsenio, que conocía a la familia desde hacía décadas, miró a Esteban con preocupación. «¿Estás seguro de esto, don Esteban? Una vez que firme, ¿la casa ya no será suya?» Pero el anciano asintió con una sonrisa cansada. «Es mi hijo», dijo simplemente, como si esas 3 palabras fueran suficiente garantía de seguridad y amor. La transformación fue inmediata. En cuanto Ricardo tuvo la escritura en sus manos, su actitud hacia el padre cambió por completo. Ya no era el hijo respetuoso, aunque impaciente. Ahora era el dueño absoluto, el señor de la casa, y Esteban se había convertido en un invitado indeseado. Las humillaciones comenzaron sutilmente, comentarios hirientes sobre su edad, su inutilidad, su estorbo. Luego se volvieron más directas y crueles. Le quitaron la habitación principal donde había dormido con Carmela durante décadas y lo relegaron a un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, sin calefacción y con una cama vieja que le lastimaba la espalda. La comida que le servían era la sobra de lo que la familia había cenado, recalentada y a veces echada a perder. Mónica se quejaba constantemente de tener que alimentar a un viejo que no aportaba nada a la casa. «Si al menos tuvieras una pensión decente», le decía con desprecio, «pero no, eres una carga que nos cuesta dinero».
Esteban había trabajado toda su vida en empleos informales, construyendo casas para otros, sin jamás cotizar para una jubilación. Había invertido todo su dinero en la educación de sus hijos y en la construcción de ese hogar que ahora lo rechazaba. Intentó comunicarse con sus otros 2 hijos. Elena vivía en la capital, casada con un empresario exitoso, y siempre estaba demasiado ocupada para responder sus llamadas. Las pocas veces que hablaron, ella le decía que confiara en Ricardo, que seguramente las cosas no eran tan malas como él las pintaba, que a veces los viejos exageraban las situaciones. Tomás, el menor, había emigrado a Estados Unidos años atrás en busca del sueño americano y apenas mantenía contacto con la familia. Las llamadas internacionales eran caras y las pocas veces que hablaron, Tomás le prometía que pronto enviaría dinero, pero el dinero nunca llegaba. Así que Esteban se encontró completamente solo, atrapado en la casa que él mismo había construido, pero de la cual ya no era dueño ni inquilino bienvenido. Pasaba los días sentado en el jardín, contemplando los rosales que Carmela había plantado y que ahora crecían salvajes por falta de cuidado. Hablaba con su esposa muerta, contándole sus penas, pidiéndole consejo, rogándole que lo guiara. Por las noches, en su cuarto frío y solitario, abría el diario de tapas de cuero que había comenzado a escribir años atrás, cuando Carmela aún vivía. En ese diario, Esteban había documentado meticulosamente toda su vida. Había páginas dedicadas a los primeros pasos de sus hijos, a las celebraciones navideñas, a los logros y desafíos de la familia. Pero también había páginas que contenían información que nadie más conocía, secretos que había guardado celosamente durante décadas. Esteban no era un hombre de letras, su caligrafía era torpe y su ortografía imperfecta, pero cada palabra en ese diario estaba escrita con honestidad brutal y un propósito claro. La noche en que Ricardo finalmente lo echó de la casa, Esteban caminó bajo la lluvia durante horas. No tenía a dónde ir. El pueblo era pequeño y todos conocían la situación. Algunos vecinos lo miraban con lástima desde sus ventanas, pero nadie salió a ofrecerle refugio. En San Jacinto, la gente tenía la política de no meterse en asuntos familiares, por más injustos que fueran. Finalmente, exhausto y tiritando de frío, el anciano llegó a la pequeña iglesia del pueblo, la misma donde se había casado con Carmela hacía más de 50 años. El padre Julián, un sacerdote joven que había llegado al pueblo apenas unos años atrás, estaba cerrando la iglesia cuando vio la figura encorvada de Esteban en la puerta. «Don Esteban, por Dios, ¿qué le ha pasado?», exclamó alarmado al ver el estado del anciano. Lo hizo entrar, le dio toallas para secarse y le preparó un té caliente en la pequeña sacristía. Esteban le contó todo, con una voz quebrada por la emoción contenida durante meses. El padre Julián escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de tristeza e indignación. «Puede quedarse aquí esta noche, don Esteban», le ofreció el sacerdote. «Tenemos un cuarto pequeño donde a veces se hospedan los misioneros que nos visitan. No es lujoso, pero es cálido y seguro». El anciano aceptó con gratitud, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Esa noche durmió poco, atormentado por pesadillas y pensamientos oscuros. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el amor de sus hijos se había transformado en crueldad? ¿Qué había hecho mal como padre? Al día siguiente, el padre Julián le propuso una solución temporal. «Don Esteban, sé que esto no es ideal, pero hay una cabaña abandonada en las afueras del pueblo, cerca del viejo molino». Perteneció a la familia Contreras, pero se mudaron a la ciudad hace años y dejaron la propiedad. No está en las mejores condiciones, pero con algo de trabajo podría ser habitable. Puedo hablar con ellos para ver si le permiten quedarse allí temporalmente. Esteban aceptó sin dudarlo. No tenía alternativas. El padre Julián cumplió su palabra y consiguió el permiso de los dueños ausentes. La cabaña era, efectivamente, un lugar desolado. Las paredes estaban manchadas de humedad, el techo tenía goteras, las ventanas estaban rotas y el suelo de madera crujía peligrosamente con cada paso. Pero para Esteban era mejor que dormir en la calle o mendigar hospitalidad.
Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a arreglar el lugar. Tapó las goteras con pedazos de lona, cubrió las ventanas rotas con plástico y cartón, limpió la suciedad acumulada durante años de abandono. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Esteban sobrevivía gracias a la caridad del padre Julián, quien le llevaba comida de vez en cuando, y a la ayuda esporádica de algunos vecinos que, movidos por la lástima, le dejaban frutas, pan o ropa usada en la puerta de la cabaña. El anciano había perdido peso, su rostro se había hundido y su mirada había adquirido esa opacidad característica de quienes han perdido la esperanza. Pero había algo que seguía haciendo todas las noches, sin falta: escribir en su diario. Sentado junto a una vela que parpadeaba en la oscuridad de la cabaña, Esteban escribía con mano temblorosa. Documentaba su sufrimiento presente, pero también añadía detalles sobre el pasado, información crucial que había mantenido en secreto durante años. Había algo que Ricardo, Elena y Tomás no sabían, algo que Esteban había decidido revelar solo en el momento adecuado. Y ese momento, sentía en su corazón agotado, se acercaba rápidamente. Un día de otoño, mientras caminaba por el pueblo para recoger agua del pozo comunal, Esteban se encontró cara a cara con Ricardo. Su hijo venía saliendo de la ferretería, cargando bolsas con materiales de construcción. El encuentro fue incómodo, tenso. Ricardo lo miró con una mezcla de incomodidad y desdén, pero no hizo ademán de acercarse. Fue Esteban quien dio el primer paso, acortando la distancia entre ellos. «Ricardo, hijo», comenzó el anciano con voz suave, casi suplicante. «¿Cómo están los niños? ¿Y Mónica? ¿La casa? ¿Necesita alguna reparación? Yo puedo ayudar si quieres. Todavía tengo fuerzas para trabajar». Ricardo soltó una risa seca, sin humor. ¿Ayudar? Papá, ya no eres útil para nada. Mira cómo estás, hecho un trapo. Lo mejor que puedes hacer es no molestar. Ya tengo suficientes problemas sin tener que preocuparte por ti. Dicho esto, pasó junto a Esteban sin siquiera rozarlo, dejando al anciano plantado en medio de la calle, con el corazón partido en 1000 pedazos. Esa noche, de regreso en la cabaña, Esteban abrió su diario y escribió una entrada larga, detallada, definitiva. Luego, con manos que le temblaban no de debilidad sino de determinación, escribió 3 cartas, una para cada uno de sus hijos. Las guardó dentro del diario, junto con otros documentos que había mantenido escondidos durante años: recibos bancarios, escrituras, certificados, fotografías. Todo estaba ahí, esperando ser descubierto. El invierno llegó a San Jacinto con una ferocidad inusual. Las temperaturas bajaron drásticamente y la nieve cubrió las montañas circundantes. La cabaña de Esteban no estaba equipada para soportar ese frío extremo. El anciano enfermó gravemente. Una neumonía se apoderó de sus pulmones debilitados y la fiebre consumió sus últimas reservas de energía. El padre Julián, alarmado por la ausencia del anciano en la iglesia durante varios días, fue a buscarlo y lo encontró delirando en su camastro, ardiendo en fiebre. «Don Esteban, aguante, voy a llamar una ambulancia», gritó el sacerdote. Pero el anciano lo sujetó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «No, padre», murmuró Esteban con voz ronca, «ya es mi hora. No tenga miedo, Solo le pido un favor. Cuando yo muera, tome ese diario», señaló con el dedo tembloroso hacia la maleta que descansaba en un rincón. «Entréguelo al notario don Arsenio. Él sabrá qué hacer. Es importante. Prométamelo». El padre Julián, con lágrimas en los ojos, asintió. «Se lo prometo, don Esteban, pero no hable así. Usted va a recuperarse». Esteban sonrió débilmente. «Voy a estar con mi Carmela, padre. Eso es lo único que importa ahora». Y cerrando los ojos, se dejó llevar por la oscuridad reconfortante que lo llamaba. El anciano falleció esa noche, solo en esa cabaña destartalada, lejos de la casa que había construido con sus manos y de los hijos que había criado con amor. El padre Julián cumplió su promesa.
Al día siguiente, después de llamar a las autoridades y de gestionar el levantamiento del cuerpo, tomó el diario de tapas de cuero y se dirigió a la notaría del pueblo. Don Arsenio, el notario, era un hombre de casi 80 años, respetado en San Jacinto por su integridad y su conocimiento de las leyes. Cuando el padre Julián le entregó el diario y le explicó las circunstancias, el viejo notario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía bien a la familia Morales y había presenciado, con impotencia y tristeza, cómo Ricardo había manipulado a su padre para obtener la casa. «Déjemelo, padre Julián», dijo don Arsenio con gravedad. «Voy a revisar este diario con cuidado. Si contiene lo que sospecho que contiene, se va a hacer justicia. Don Esteban merece al menos eso». Esa misma tarde, encerrado en su oficina, don Arsenio comenzó a leer el diario de Esteban Morales. Página tras página, se fue revelando la historia completa de un hombre extraordinario, que había vivido con humildad y había guardado un secreto monumental. Porque Esteban no había sido simplemente un trabajador de la construcción. Décadas atrás, en su juventud, antes de casarse con Carmela, había trabajado como topógrafo auxiliar para una empresa minera que exploraba las montañas cercanas a San Jacinto. Durante esas exploraciones, Esteban había descubierto algo asombroso, un yacimiento de minerales preciosos en una zona que posteriormente él mismo había comprado con sus ahorros. No toda la propiedad donde construyó su casa, sino una parcela adyacente, más arriba en la montaña, que oficialmente había registrado como terreno agrícola para evitar llamar la atención. Durante años, Esteban había extraído discretamente pequeñas cantidades de mineral, vendiéndolas a través de intermediarios en la capital, acumulando una fortuna considerable que mantenía depositada en cuentas bancarias secretas. ¿Por qué no había usado ese dinero para vivir mejor? Porque Esteban era un hombre simple, de necesidades básicas, que valoraba el trabajo duro y la humildad. Además, tenía un plan. Ese dinero estaba destinado a ser la herencia de sus hijos, a ser repartido equitativamente entre Ricardo, Elena y Tomás después de su muerte. Pero había establecido condiciones muy claras, documentadas meticulosamente en el diario y respaldadas por documentos legales que había ido preparando con la ayuda de don Arsenio años atrás, cuando Carmela aún vivía. La condición era simple pero poderosa. Solo heredarían aquellos hijos que demostraran haber cuidado de él en su vejez, que le hubieran dado amor, respeto y dignidad hasta el final. El diario contenía la evidencia de quién había cumplido y quién había fallado miserablemente. Cada página estaba fechada, cada incidente documentado con precisión. Las humillaciones de Ricardo, el abandono de Elena, el olvido de Tomás. Pero también contenía referencias a las personas que sí lo habían ayudado, el padre Julián, algunos vecinos bondadosos, y sorprendentemente, un nombre que aparecía con frecuencia en las últimas páginas, el de una mujer llamada Lucía. Lucía era una enfermera jubilada que vivía en el pueblo y que, al enterarse de la situación de Esteban, había comenzado a visitarlo en la cabaña durante los últimos meses de su vida. Le llevaba medicinas, le curaba las heridas de las caídas que sufría por su debilidad, le hacía compañía durante las noches frías. Esteban había escrito sobre ella con gratitud inmensa, describiéndola como el ángel que Carmela me envió desde el cielo. Y en una de las últimas entradas del diario había añadido un codicilo a su testamento. Lucía recibiría una parte significativa de su herencia en reconocimiento a su bondad desinteresada. Don Arsenio terminó de leer el diario con lágrimas en los ojos. Luego procedió a verificar todos los documentos anexos, las escrituras de la propiedad minera, los certificados bancarios que mostraban cuentas con más de $2 millones acumulados a lo largo de décadas, los testamentos que Esteban había actualizado periódicamente, siempre con la asesoría discreta del notario. Todo estaba en orden, todo era legal e irrefutable. El funeral de Esteban Morales se celebró 3 días después en la pequeña iglesia del pueblo. Ricardo asistió junto con su esposa Mónica, pero no mostraron señales de tristeza genuina. Para ellos, era más un trámite social que un momento de duelo.
Elena llegó desde la capital con su esposo, luciendo elegante y distante, tomándose selfies en el cementerio para sus redes sociales. Tomás no pudo viajar desde Estados Unidos argumentando problemas con su visa y compromisos laborales. Lucía, la enfermera, estaba sentada en una de las últimas bancas, llorando en silencio, genuinamente destrozada por la pérdida del anciano a quien había llegado a querer como a un padre. Después del entierro, don Arsenio convocó a Ricardo, Elena y Lucía a su oficina para la lectura del testamento. Tomás participaría por videoconferencia. La atmósfera en la notaría era tensa. Ricardo se sentó con aire de suficiencia, convencido de que, como poseedor de la casa familiar, también heredaría cualquier otra cosa que el viejo pudiera haber dejado. Elena revisaba su teléfono con desinterés. Solo Lucía parecía incómoda, sin entender realmente por qué había sido convocada. Don Arsenio se aclaró la garganta y comenzó a hablar con voz firme y solemne. Estamos aquí reunidos para la lectura del testamento y últimas voluntades de don Esteban Morales. Antes de proceder con el documento legal, voy a leer algunas partes del diario personal que don Esteban me encomendó entregar después de su fallecimiento. Es importante que escuchen con atención, porque este diario es parte integral de sus disposiciones testamentarias. Ricardo se enderezó en su silla súbitamente alerta. Elena guardó su teléfono, frunciendo el ceño. Don Arsenio comenzó a leer, con voz pausada pero cargada de emoción, las partes más relevantes del diario. Leyó sobre los sacrificios que Esteban había hecho por sus hijos, sobre las humillaciones que había sufrido en sus propias manos, sobre las noches de frío y hambre en la cabaña, sobre la soledad y el abandono que había experimentado en sus últimos días. El rostro de Ricardo fue perdiendo color gradualmente. Mónica, que lo acompañaba, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del notario. Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de vergüenza y de miedo a lo que pudiera venir. Don Arsenio continuó leyendo, ahora las partes donde Esteban explicaba el descubrimiento del yacimiento minero, las cuentas secretas, la fortuna acumulada durante décadas. ¿$2 millones? Balbuceó Ricardo incrédulo. Eso es imposible. Papá era pobre, vivía de nuestra caridad. De su caridad, interrumpió don Arsenio con ironía cortante. ¿La misma caridad que consistía en echarlo de la casa que él construyó? ¿La misma caridad que lo dejó morir de frío y enfermedad en una cabaña abandonada? El silencio que siguió fue aplastante. El notario continuó. Don Esteban estableció condiciones muy claras para la distribución de su herencia. Los herederos debían demostrar haberlo cuidado y respetado en su vejez. Basándose en la evidencia documentada en este diario y en testimonios de testigos que puedo citar, incluyendo al padre Julián y a varios vecinos del pueblo, se determina lo siguiente. Ricardo Morales queda excluido completamente de la herencia. No solo eso, la escritura de la casa familiar que obtuvo mediante manipulación de su padre en estado de vulnerabilidad será impugnada legalmente. Don Esteban dejó instrucciones específicas para que la propiedad sea revertida a su patrimonio original y posteriormente vendida, con las ganancias destinadas a obras de caridad en San Jacinto. Ricardo se puso de pie de un salto, el rostro enrojecido de furia. «Esto es un fraude. Voy a impugnar ese testamento. Ese diario podría ser falso». «Puede intentarlo», respondió don Arsenio con calma glacial, «pero le advierto que cada entrada del diario ha sido corroborada con fechas, testimonios y evidencia documental». Además, don Esteban tuvo la precaución de filmar varios videos durante sus últimos meses, describiendo su situación y ratificando sus intenciones testamentarias. Todo está respaldado legalmente y será muy difícil, por no decir imposible, que usted pueda revertirlo. Luego, el notario se volvió hacia Elena, quien temblaba en su asiento. Elena Morales, usted tampoco cumplió con las obligaciones mínimas de cuidado filial. Su padre intentó comunicarse con usted en múltiples ocasiones, documentadas en registros telefónicos, y usted lo ignoró sistemáticamente. Por lo tanto, también queda excluida de la herencia principal.
Sin embargo, don Esteban, en un último gesto de generosidad que francamente no merecen, dispuso que se les entregue a usted y a Tomás una cantidad simbólica de $50,000 a cada uno, con la esperanza de que ese dinero los haga reflexionar sobre sus acciones. Finalmente, don Arsenio miró a Lucía, quien estaba pálida y confundida. Lucía Hernández, usted que no tenía ninguna obligación familiar con don Esteban, demostró más amor y compasión que sus propios hijos. Por eso, él dispuso que usted reciba $500,000 de su herencia, junto con la propiedad del terreno minero y los derechos sobre el yacimiento, que actualmente está siendo evaluado por expertos y que podría generar ingresos adicionales significativos en los próximos años. Lucía se llevó las manos al rostro, sollozando abiertamente. «Yo no hice nada extraordinario», murmuró entre lágrimas. «Solo lo traté como cualquier ser humano merece ser tratado, con dignidad y cariño». «Exactamente», afirmó don Arsenio, y por eso don Esteban la consideró su verdadera hija del corazón. El resto del dinero, aproximadamente $1,500,000, será destinado a crear un fideicomiso para ayudar a personas mayores en situación de abandono en San Jacinto y pueblos cercanos. Se construirá un hogar de ancianos que llevará el nombre de Carmela Morales en honor a la esposa de don Esteban, donde ninguna persona mayor será jamás rechazada por falta de recursos. Ricardo salió de la notaría hecho una furia, seguido por Mónica, quien lloraba histéricamente al darse cuenta de que habían perdido una fortuna por su crueldad y codicia. Elena permaneció sentada unos minutos más, asimilando la magnitud de su error, el peso de su indiferencia. Cuando finalmente se levantó para irse, se acercó a Lucía con pasos vacilantes. Yo no sabía que papá estaba tan mal», susurró Elena, con la voz quebrada. «Pensé que Ricardo exageraba cuando decía que era difícil cuidarlo. Pensé que tenía más tiempo para arreglar las cosas». Lucía la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Señora Elena, su padre no necesitaba grandes gestos ni dinero. Solo necesitaba saber que lo amaban, que no estaba solo. Una llamada semanal, una visita al mes, aunque fuera breve. Eso hubiera bastado para que su corazón se sintiera en paz. Pero ustedes le dieron la espalda cuando más vulnerable estaba, y ahora tienen que vivir con esa decisión el resto de sus vidas». Elena salió de la notaría con la cabeza gacha, consciente de que ninguna cantidad de dinero podría comprar el perdón o borrar el remordimiento que la acompañaría hasta su propia tumba. Tomás, quien había escuchado todo por videoconferencia desde Estados Unidos, desconectó la llamada sin decir una palabra, el rostro descompuesto por la culpa y la vergüenza. Los días siguientes fueron tumultuosos en San Jacinto. La noticia de la herencia secreta de don Esteban y del testamento que había desheredado a sus hijos se esparció por el pueblo como pólvora. Las opiniones estaban divididas. Algunos pensaban que el anciano había sido demasiado duro, que la sangre era más importante que cualquier otra cosa. Pero la mayoría, especialmente aquellos que habían sido testigos de cómo Ricardo trataba a su padre, aplaudían la decisión. «La sangre se hereda, pero el respeto se gana», comentaba doña Matilde, la dueña de la panadería, mientras servía pan fresco a sus clientes. Don Esteban hizo lo correcto. Ricardo intentó, efectivamente, impugnar el testamento. Contrató a un abogado de la ciudad que le cobró una fortuna por revisar el caso, solo para decirle lo que don Arsenio ya le había advertido: el testamento era inatacable. Cada disposición estaba respaldada por documentación exhaustiva, testimonios verificables y procedimientos legales impecables. Además, los videos que Esteban había grabado durante sus últimos meses, donde aparecía demacrado y enfermo pero con la mente completamente clara, explicando las razones de sus decisiones, eran prueba irrefutable de su voluntad. La casa familiar, efectivamente, fue revertida al patrimonio de Esteban y posteriormente vendida. Ricardo y su familia tuvieron que mudarse, alquilando un departamento pequeño en el pueblo, una caída drástica del estatus y la comodidad a la que se habían acostumbrado. Mónica no soportó la humillación. Sintiéndose avergonzada ante las miradas de los vecinos y el chismorreo constante, convenció a Ricardo de mudarse a otra ciudad donde nadie conociera su historia. Se fueron de San Jacinto una noche, sigilosamente, como ladrones huyendo de la escena del crimen, dejando atrás solo deudas y un rastro de amargura.
Elena regresó a la capital con sus $50,000, pero el dinero le quemaba las manos como carbones ardientes. Cada vez que miraba su cuenta bancaria, veía el rostro de su padre, recordaba las llamadas que nunca devolvió, las visitas que nunca hizo, las excusas que siempre encontró para estar demasiado ocupada. Cayó en una depresión profunda que ni la terapia ni los antidepresivos lograban aliviar. Su matrimonio comenzó a deteriorarse, su esposo, cansado de lidiar con una mujer que se había convertido en una sombra de sí misma, atormentada por fantasmas del pasado. Tomás, desde Estados Unidos, intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero el remordimiento lo perseguía como una sombra. Comenzó a beber en exceso, perdió su empleo, su visa venció y tuvo que regresar a su país en condiciones miserables. Los $50,000 que le habían correspondido se evaporaron en deudas y malas decisiones, y terminó viviendo en casa de un primo lejano, trabajando en empleos temporales, un hombre destruido por sus propios errores. Mientras tanto, Lucía usó su herencia con sabiduría y generosidad. Estableció una pequeña clínica gratuita en San Jacinto para atender a personas mayores que no podían pagar servicios médicos. Contrató a 2 enfermeras más y a un médico general, garantizando que ningún anciano del pueblo tuviera que sufrir por falta de atención sanitaria. También ayudó a restaurar la vieja iglesia, donde Esteban y Carmela se habían casado tantos años atrás, donando fondos para reparar el techo y las vidrieras. El terreno minero fue evaluado por geólogos expertos, quienes confirmaron que el yacimiento contenía no solo los minerales que Esteban había estado extrayendo discretamente, sino también una veta importante de piedras semipreciosas que podía ser explotada de manera sostenible durante décadas. Lucía estableció una cooperativa con mineros locales, asegurándose de que los beneficios se distribuyeran equitativamente y de que una parte de las ganancias se destinara al fideicomiso para ancianos que Esteban había ordenado crear. El hogar de ancianos Carmela Morales se inauguró 2 años después de la muerte de Esteban. Era un edificio hermoso, construido precisamente en el terreno donde alguna vez estuvo la cabaña desolada donde el anciano había pasado sus últimos días. Era una especie de justicia poética. Del lugar de su mayor sufrimiento había nacido un espacio de dignidad y cuidado para otros que, como él, habían sido olvidados por sus familias. El día de la inauguración, todo San Jacinto acudió a la ceremonia. El padre Julián bendijo el lugar y dio un discurso emotivo sobre el legado de don Esteban. Este hombre, dijo el sacerdote con voz firme, fue traicionado por aquellos que debían amarlo más. Sufrió la crueldad de la ingratitud y el abandono, pero incluso en su dolor más profundo, incluso cuando tenía todas las razones para volverse amargo y vengativo, eligió dejar un legado de amor y compasión. Este hogar no es solo un edificio, es un testimonio de que la bondad verdadera no nace de la abundancia, sino de la adversidad superada con dignidad. En el jardín del hogar, Lucía mandó plantar rosales, los mismos que Carmela había amado tanto, y en el centro del jardín erigió una estatua de bronce de Esteban y Carmela Morales, tomados de la mano mirando hacia las montañas. En la placa de la base se leía: a los que siembran amor en tiempos de desolación, a los que encuentran fuerzas en la debilidad, a los que perdonan incluso cuando no son perdonados. Esteban y Carmela Morales, su amor eterno es nuestro refugio. Los primeros residentes del hogar fueron ancianos que, como Esteban, habían sido abandonados por sus familias. Allí encontraron no solo techo y comida, sino dignidad, respeto y cariño. Los empleados del hogar eran cuidadosamente seleccionados no solo por sus habilidades profesionales, sino por su capacidad de empatía y compasión. Lucía visitaba el lugar todos los días, conociendo a cada residente por su nombre, escuchando sus historias, sosteniéndoles la mano cuando la soledad apretaba. Con el tiempo, el hogar Carmela Morales se convirtió en un modelo a seguir en toda la región. Otros pueblos comenzaron a crear instituciones similares, inspirados por la historia de don Esteban y por la visión de Lucía. Se escribieron artículos en periódicos nacionales, se hicieron reportajes en televisión. La historia del anciano que había sido traicionado, pero que había encontrado la manera de transformar su dolor en bendición para otros, tocó millones de corazones.
5 años después de la muerte de Esteban, Elena regresó a San Jacinto. Había pasado años en terapia, trabajando en su culpa y su dolor. Su matrimonio había terminado, pero ella había encontrado una especie de paz precaria en el servicio a otros. Llegó una tarde de primavera, cuando los rosales del jardín del hogar estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce. Tocó tímidamente a la puerta y pidió hablar con Lucía. Cuando la enfermera salió a recibirla, Elena rompió a llorar. «No vengo a pedir perdón porque sé que no lo merezco», dijo entre sollozos. «Solo quería ver este lugar, ver lo que mi padre logró con su amor, incluso después de muerto. Y quería preguntarle si puedo ser voluntaria aquí. No quiero dinero, no quiero reconocimiento, solo quiero honrar su memoria de alguna manera, aunque sea tarde». Lucía la miró largamente, evaluándola con esos ojos sabios que habían visto tanto sufrimiento. Finalmente asintió. «Su padre me dijo algo poco antes de morir», reveló Lucía con voz suave. «Me dijo, Lucía, mis hijos me fallaron, pero no quiero que eso los destruya. Espero que algún día entiendan, que encuentren la manera de vivir con sus errores y de ser mejores personas. Si alguno de ellos regresa buscando redención, no se la niegue. El perdón es más sanador para quien lo da que para quien lo recibe». Elena lloró aún más fuerte, abrumada por la generosidad de un padre al que había traicionado. «¿Cómo pudo seguir amándonos después de todo lo que le hicimos?», susurró. «Porque ese era don Esteban», respondió Lucía simplemente. Un hombre que entendió que el amor verdadero no es condicional, incluso cuando duele. Él los excluyó de su herencia material, sí, pero no de su corazón. Esa fue su última lección para ustedes, que las cosas materiales se pierden, pero el amor y el arrepentimiento genuino pueden redimir incluso los peores errores. Elena comenzó a trabajar como voluntaria en el hogar Carmela Morales. Al principio, los residentes la miraban con desconfianza, pues muchos conocían su historia. Pero con el tiempo, viendo su dedicación sincera, su humildad al limpiar, cocinar, acompañar a los ancianos en sus paseos por el jardín, comenzaron a aceptarla. Ella pasaba horas escuchando sus historias, sosteniéndoles las manos cuando tenían miedo, llamando a sus familiares ausentes para rogarles que los visitaran. «No quiero que ninguno de estos abuelos termine como mi padre», le confió a Lucía una tarde, mientras regaban juntas los rosales. «No quiero que nadie más muera sintiéndose abandonado y sin valor. Si puedo evitarle eso a una sola persona, tal vez mi vida tenga algún significado después de todo». Ricardo nunca regresó. Las últimas noticias que llegaron a San Jacinto decían que vivía en una ciudad costera, trabajando como vendedor de seguros, amargado y resentido. Mónica lo había dejado, cansada de su negatividad constante y de su obsesión enfermiza con lo que le habían robado. Sus hijos, ya adultos, mantenían contacto mínimo con él, avergonzados de su actitud y de la historia familiar que habían descubierto con el tiempo. Tomás encontró una especie de redención diferente. Tocó fondo cuando intentó quitarse la vida, pero fue rescatado a tiempo. En el hospital, durante su recuperación, comenzó a asistir a grupos de apoyo para personas con problemas de alcoholismo y depresión. Allí conoció a un terapeuta que lo ayudó a confrontar su culpa y a buscar maneras constructivas de lidiar con ella. Eventualmente, consiguió estabilizarse, consiguió un empleo modesto en una fábrica y comenzó a ahorrar cada centavo. 3 años después del intento de suicidio, Tomás reunió suficiente dinero para viajar a San Jacinto. Llegó sin avisar, cargando una mochila y con el rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una determinación nueva. Fue directamente al cementerio, a la tumba de su padre. La lápida era sencilla pero digna, con una inscripción que decía: Esteban Morales, amado esposo de Carmela, padre que amó más de lo que fue amado, que descanse en la paz que no encontró en vida. Tomás se arrodilló frente a la tumba y lloró como no había llorado desde la infancia. «Papá, lo siento», murmuró entre sollozos. «Fui un cobarde, un egoísta. Te abandoné cuando más me necesitabas. No tengo excusas, solo dolor y arrepentimiento. Sé que es tarde, sé que no puedo devolverle el tiempo o el amor que te negué.
Pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú me enseñaste a ser, el hombre que olvidé cómo ser. Después de visitar la tumba, Tomás fue al hogar Carmela Morales. Allí se encontró con Elena, quien se sorprendió tanto de verlo que dejó caer la bandeja que estaba cargando. Los hermanos se abrazaron largamente, llorando juntos, compartiendo su dolor y su culpa. Tomás también pidió ser voluntario, y Lucía, recordando las palabras de Esteban sobre el perdón y la redención, aceptó. Los dos hermanos trabajaron lado a lado durante meses, encontrando en el servicio a los ancianos una forma de sanar sus propias heridas. No era fácil. Había días en que el peso de lo que habían hecho era insoportable, días en que querían huir de nuevo. Pero se apoyaban mutuamente, recordándose que su padre había querido que aprendieran, no que se destruyeran. Una tarde, mientras Tomás ayudaba a un anciano a caminar por el jardín, el viejo le preguntó: «Muchacho, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vienes aquí todos los días a cuidar de gente que ni siquiera es tu familia?» Tomás se detuvo, mirando los rosales que florecían a su alrededor, aspirando su fragancia que le recordaba las historias que su padre contaba sobre su madre. «Porque una vez fallé a la persona más importante de mi vida», respondió con honestidad brutal. «Y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo asegurarme de que otros ancianos no sufran lo que él sufrió. Cada persona mayor a la que ayudo, cada mano que sostengo, cada historia que escucho, es una pequeña forma de decirle a mi padre, donde quiera que esté, que finalmente entendí sus lecciones». El anciano asintió con sabiduría. «Tu padre estaría orgulloso de ti ahora, hijo. Los errores no definen quiénes somos. ¿Cómo respondemos a ellos? Sí». 10 años después de la muerte de Esteban Morales, el hogar Carmela Morales había crecido exponencialmente. Ahora tenía capacidad para 50 residentes y una lista de espera de personas que querían ingresar. Se había convertido en el estándar de oro en cuidado de ancianos, no solo por sus instalaciones, sino por la filosofía que lo guiaba. Todo ser humano merece dignidad, respeto y amor, especialmente en la vulnerabilidad de la vejez. Lucía, ahora una mujer de 70 años, había entrenado a un equipo completo de administradores y cuidadores, asegurándose de que el legado de Esteban continuara mucho después de que ella misma ya no estuviera. Elena y Tomás se habían convertido en pilares de la institución. Elena dirigía el programa de voluntariado, reclutando y entrenando a personas para que trabajaran con los ancianos. Tomás manejaba la administración del fideicomiso que Esteban había establecido, asegurándose de que los fondos se usaran sabiamente y de que el hogar siempre tuviera los recursos necesarios. Ricardo nunca cambió. Murió solo en un departamento de mala muerte, amargado hasta el final, sin haber aprendido jamás la lección que su padre había intentado enseñarle. Sus hijos no asistieron a su funeral. Mónica se había casado de nuevo y había prohibido a sus hijos mantener contacto con su padre, argumentando que era una influencia tóxica. La ironía era cruel pero perfecta. Ricardo había terminado exactamente como el padre que había abandonado, solo que sin la dignidad, el amor acumulado durante una vida de sacrificios, ni el legado de bondad que Esteban había dejado. En el 20º aniversario de la muerte de Esteban Morales, se organizó una ceremonia especial en San Jacinto. El hogar Carmela Morales había ayudado a más de 500 ancianos a lo largo de 2 décadas. Muchos habían vivido allí sus últimos años con dignidad y amor. Otros habían logrado reconciliarse con sus familias gracias a la mediación y el trabajo de los terapeutas del hogar. Algunos habían fallecido, pero ninguno había muerto solo o sintiéndose abandonado. Durante la ceremonia, Elena, ahora una mujer de 60 años con el cabello gris y el rostro marcado por el tiempo, pero también por la paz, dio un discurso. «Mi padre, Esteban Morales, fue un hombre extraordinario que la vida trató con dureza, especialmente sus propios hijos», comenzó, su voz temblando pero firme. «Yo fui una de esas personas que lo traicionó, que le dio la espalda cuando más me necesitaba. He pasado los últimos 20 años tratando de compensar eso, sabiendo que nunca será suficiente». Hizo una pausa, secándose las lágrimas.
pero he aprendido algo. El verdadero legado de mi padre no está en el dinero que dejó o en este hermoso edificio. Está en la lección que nos enseñó, que la forma en que tratamos a los más vulnerables define quiénes somos realmente. Que el amor verdadero no es conveniente ni fácil, sino un compromiso diario de cuidar, de estar presente, de no abandonar. Mi padre nos enseñó que incluso en la mayor injusticia podemos elegir responder con bondad, y que el perdón, aunque doloroso, es el único camino hacia la verdadera paz. Tomás, de pie junto a su hermana, agregó: «Papá también nos enseñó que las segundas oportunidades existen, no para borrar nuestros errores, sino para aprender de ellos. Elena y yo no pudimos devolverle a nuestro padre el amor y el respeto que merecía, pero cada día, con cada anciano que cuidamos, cada mano que sostenemos, cada lágrima que secamos, estamos honrando su memoria. Y en algún lugar, espero que él y mamá estén juntos, mirando este lugar, y que tal vez, solo tal vez, se sientan orgullosos de lo que sus errores hijos finalmente aprendieron». Lucía, ahora una mujer de casi 80 años, se acercó al micrófono con pasos lentos pero seguros. Don Esteban me dijo una vez que el amor más puro es aquel que se da sin esperar nada a cambio. Él vivió esa filosofía cada día de su vida. Amó a sus hijos incluso cuando lo lastimaron. Amó a su esposa hasta el día de su muerte y más allá. Amó a este pueblo, a su gente, a la tierra que trabajó con sus manos. Y cuando lo traicionaron, cuando lo abandonaron, cuando lo dejaron morir en condiciones miserables, él no respondió con odio. Respondió con una justicia que no era vengativa, sino educativa. Una justicia que decía: las acciones tienen consecuencias, pero siempre hay espacio para la redención. Señaló el edificio del hogar, las ventanas iluminadas donde ancianos descansaban cómodamente, cuidados y amados. Este lugar es la respuesta de don Esteban a la pregunta: ¿cómo respondemos al mal? No con más mal, sino con un bien tan abrumador que transforma no solo a quien lo recibe, sino a toda una comunidad. Don Esteban nos enseñó que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en crear algo hermoso de nuestro dolor. Esa noche, después de la ceremonia, Elena y Tomás caminaron juntos hasta el cementerio. Llevaban flores frescas, rosas rojas como las que su madre había amado. Las colocaron sobre las tumbas de sus padres, que descansaban lado a lado bajo un árbol centenario. ¿Crees que nos perdonó, Tomás?, preguntó Elena en voz baja, mirando las lápidas iluminadas por la luz de la luna. Tomás reflexionó un momento antes de responder. Creo que nos perdonó antes de que siquiera pidiéramos perdón. El perdón era su naturaleza, no algo que tenía que esforzarse por hacer. Pero creo que lo que realmente quería no era nuestro arrepentimiento, sino nuestro aprendizaje. Quería que entendiéramos, que cambiáramos, que fuéramos mejores. Y en eso, hermana, creo que finalmente no lo defraudamos. Elena asintió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. «Te amo, papá», murmuró hacia la tumba. «Te amo, mamá. Gracias por no rendirse con nosotros, incluso cuando merecíamos que lo hicieran». El viento sopló suavemente entre los árboles, meciendo las flores y produciendo un susurro que casi parecía una respuesta. Una bendición, una paz finalmente encontrada. La historia de Esteban Morales se convirtió en leyenda en San Jacinto y más allá. Los maestros la contaban en las escuelas para enseñar sobre el respeto a los mayores. Los sacerdotes la usaban en sus sermones sobre el honor filial y el perdón. Las familias la compartían en sus reuniones, recordándose mutuamente la importancia de cuidar a sus ancianos, de no repetir los errores de Ricardo, Elena y Tomás. Y cada noche, en el hogar Carmela Morales, cuando las luces se atenuaban y los residentes se preparaban para dormir, los cuidadores hacían su ronda final, asegurándose de que nadie estuviera solo, de que nadie tuviera miedo, de que todos supieran que eran valiosos y amados. Era el legado de un hombre simple que había sufrido injusticias profundas, pero que había elegido responder con amor.
Era el triunfo del espíritu humano sobre la crueldad, de la esperanza sobre la desesperación, del amor sobre el abandono. Y en algún lugar, más allá del velo que separa este mundo del siguiente, Esteban y Carmela Morales descansaban juntos, sus manos entrelazadas, observando con orgullo el jardín de bondad que había florecido de las semillas de su sufrimiento. Porque al final, la verdadera justicia no está en el castigo, sino en la venganza, no en la redención, sino en la amargura, sino en el amor que persiste incluso más allá de la muerte. Y esa, quizás, es la lección más poderosa de todas, que incluso en nuestra mayor oscuridad podemos elegir ser luz, que incluso en nuestra mayor debilidad podemos encontrar fuerza. Y que el amor verdadero, el que da sin esperar recibir, el que perdona sin olvidar, el que construye en lugar de destruir, ese amor nunca muere. Simplemente se transforma, se multiplica, se convierte en legado eterno que toca vidas que nunca conoceremos, en lugares que nunca visitaremos, en tiempos que nunca veremos. Así vivió Esteban Morales. Así murió, y así, a través del hogar que lleva el nombre de su amada esposa, sigue viviendo, cuidando, amando, enseñando. Porque los verdaderos héroes no son aquellos que nunca caen, sino aquellos que, habiendo caído, encuentran la manera de levantar a otros. Y en ese sentido, Esteban Morales fue el héroe más grande que San Jacinto jamás conoció. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.